El tema del programa hoy es, la oposición luce que se va a dividir con mira el 2028, pero actualmente está dividida. Todo viene desde la semántica discursiva que tiene la oposición política en este país. ¿Por qué me refiero a eso, doctor? Se han pasado 5 años. Incluso yo hice una chanza en Twitter el día de la rendición de cuentas diciendo vengo del futuro, y ya la oposición dijo que el discurso del presidente no concuerda con la realidad dominicana. Dicho y hecho. La oposición se ha pasado 5 años diciendo, alegando la incompetencia del oficialismo, es decir, del gobierno en la ejecución de políticas públicas. Sin embargo, en el 2020, siendo oposición, se le obtuvo 50 y fue refrendado el presidente Abinader con un 51% en las urnas, 52 y se redondea. En su reelección fue ratificado con un 58% ante un pírrico de 30%, un pírrico 10% del PLD. Entonces, parecería ser que la oposición todavía trata del juego, ¿usted recuerda el juego de los niños, de las piezas geométricas? Sí. De encajar a la fuerza donde va el triángulo, el círculo, y forzar un discurso que no ha calado. Entonces, solo pueden enarbolar el discurso de la incompetencia que si, vamos a ver, el presidente Abinader ha sabido navegar en un mar bravo como capitán, que es un barco que se llama República Dominicana. Sí. Sin embargo, la oposición se ha negado a ver, o no hay peor ciego que no quiera ver. Entonces, si ellos alegan la incompetencia opositora es relativamente peor que la del gobierno. Porque usted alega algo y usted ha sido, en las urnas le ha ratificado a la sociedad dominicana, el pueblo, el votante, el elector, que usted no tiene las condiciones para gobernar. Entonces, en medio de este vaivén de personas que tienen un discurso tan díscolo, que son capaces de decir, primero Leonel Fernández y luego Dios, que por ahí anda el video, tal cual una secta se comporta el principal partido opositor. Ahora vemos la situación del partido de la tercera fuerza política, es el PLD, que para mí va a perder la condición de mayoritario en las próximas elecciones. Están enfrentados Abel Martínez, Francisco Javier, pero están a los disidentes de Danilo, los han afuereado tanto que a Juan Ariel Jiménez le quitan la vicepresidencia del PLD. Pero en la Fuerza del Pueblo entonces está el problema de la Secretaría General, que ahora viene el cierre de la plenaria que va a ser virtual. O sea, no va a haber votación. O sea que lo que se está dando es Fuerza del Pueblo contra PLD, la división natural, que viene desde el 2019. Pero ahora, entre los dos partidos lo que queda, puede haber un fraccionamiento interno, o es a lo que se está apostando torpemente. No han sido capaces de capitalizar ningún error del gobierno, porque está la Gallup, que muchos dijeron que no están de acuerdo con esos números. Yo quiero que tú me coloques el video de Danilo Díaz, su respuesta a la última entrega de la Gallup. Designada, permítanos que David y Carolina, ¿verdad? Que David y Carolina puedan, mediante encuestazo, ¿entiendes?, poder posicionarse, de manera que cuando ustedes lo vayan a coger lo suyo, ustedes no tengan manera de que uno de los dos sea el que sea presidente de la República. ¿Entiendes? O sea, no somos idiotas. No. Bueno, ese comunicado parece dictado por el gobierno. Ese comunicado parece dictado por el gobierno. O sea, que no me tengo, es un órgano independiente. El doctor Castro me dice que niega creerlo, pero una imagen habla más que 1000 palabras. Yo quiero que ustedes vean, ponme el comunicado de la Junta, por favor, Luis, para que el público televidente pueda leerlo. Que lo dije la semana pasada, en la entrega, que no prohibió la publicación de encuestas. Oigan lo que dice. La Junta Central Electoral advierte a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como a sus militantes o miembros y a todos los ciudadanos y ciudadanas que no pertenecen a las organizaciones políticas, que cualquier actividad proselitista realizada antes de los plazos establecidos está prohibida. Esto incluye consultas previas o cualquier otra modalidad con el propósito de escoger o definir precandidaturas o candidaturas.
así como anuncios públicos de aspiraciones a precandidaturas o candidaturas en cualesquiera de los niveles de elección. Este órgano, además, tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a una competencia igualitaria a lo interno de las organizaciones políticas, razón por la que la definición de precandidaturas y candidaturas antes de los plazos establecidos en la ley genera un escenario de inequidad en la contienda interna que viola los principios constitucionales. ¿A qué se refiere eso? El PLD en las elecciones pasadas eligió el partido, el candidato 2 años antes, fuera del plazo de ley, eligieron a Abel Martínez. Y la Junta se pronunció en ese momento, vuelve a pronunciarse. Esa actitud díscola y desesperada y arbitraria, por demás, de Danilo Díaz, no es porque la Junta y por la encuesta, es que el PLD, si no elige candidato ahora, que lo he dicho en otras ocasiones, se va a armar la desbandada. Así es. Ellos quieren aglutinar la fuerza estructural que les queda alrededor de un proyecto presidencial, que lo va a encabezar para mí Francisco Javier García. Ahora, colócame ahí el corto de Francisco Javier García en la entrevista que hizo en el Matinal 5. Entonces, hace 7 meses y 2 días, yo anuncié las aspiraciones. Si yo tengo que llegar a Santiago de los Caballeros a las 10 de la mañana, ¿a qué hora yo me voy? Si estoy en la capital, yo me voy a las 8 de la mañana. Pero si yo estoy en La Romana, ¿a qué hora yo me voy? Yo no puedo irme a las 8, tengo que por lo menos salir a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. No es lo mismo cuando tú vas a un proceso electoral, tú quedas en segundo lugar y tú obtienes 38%. A cuando tú vas a un proceso electoral, tú quedas en tercer lugar, por lo menos en la boleta presidencial, y tú obtienes un 10%. Ese 10% está en la cabeza de la gente. Y entonces eso te obliga a tu madrugar. Empezar temprano para mí es un asunto bíblico. El que madruga, Dios lo ayuda. Ese video, ese fue un corto que preparó el buen amigo Manuel Rojas. Y esa declaración tiene varias puntualizaciones, doctor. Primero, dio aquiescencia a los resultados que está dando la Gallup. Sí, lo admite. Segundo, evidencia que su pleito a lo interno del PLD es con Abel Martínez. O sea, ratifican nuevamente que ellos están enfrentados. Y que para uno sobrevivir, el otro tiene que salir del partido. Porque esa es la lucha por el control de las siglas partidarias que tiene, aunque Danilo las tenga debajo del brazo. Lo mismo que pasa con la fuerza del pueblo del PLD. Para que el PLD pueda sobrevivir, tiene que vencer a la fuerza y viceversa. Pero ya la fuerza le dio el primer fuetazo en las elecciones pasadas. Entonces, colócame el otro corto de Francisco Javier. Para que ustedes vean por dónde va el hombre. La situación del país es distinta. Ahora, yo digo, para un partido que está en la oposición, hay una condición que es fundamental para que pueda ganar unas elecciones. Una. Tú puedes hacer lo mejor del mundo como partido de oposición. Tú puedes escoger el mejor candidato. Pero hay una condición que si se da, ese partido no gana las elecciones. ¿Cuál sería? Que el que está gobernando lo esté haciendo bien. Y en este caso, el que está gobernando le está haciendo bastante mal. O sea, si la situación del país fuera una situación buena, evidentemente que nosotros fuéramos forzados, pero aquí es lo contrario. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana no salió del poder por el mal gobierno de Danilo. Nosotros salimos del poder porque nos dividimos. El PRM era un partido pequeño. Ahí está diciendo el hombre el mismo discurso absurdo de que el país va mal, pero las encuestas han salido esta semana y la semana antes de arriba, toda la valoración que se tiene en el país, en encuestas certificadas internacionalmente, de la valoración positiva que tiene el presidente Abinader. Así. Ahí la dio la Gallup también. Así. Pero cometió una pifia. Un hombre que tiene dominio de la palabra y de la inteligencia emocional como Francisco Javier, reconoce que el gobierno de Danilo fue malo. Entonces, colócame la foto. Y de las mediciones. O sea, para que no vean que yo estoy haciendo un subterfugio
para tergiversar las palabras, no. El PLD no salió del poder por el mal gobierno de Danilo, fue porque nos dividimos. Al PRM lo recibió una brisa de suerte. Entonces, ahí yo quería venir a hacer este recuento histórico, desde el 62 hasta la fecha, de los procesos eleccionarios que hemos tenido luego de la decapitación del régimen. En el 62, Bosch fue proclamado unánime candidato presidencial del PRD contra la Unión Cívica de Viriato Fiallo. Ahí fue que vino el discurso de los tutumpotes y los hijos de Machepa. En Crisis y Democracia, Bosch explica a la perfección por qué logró, aún teniendo problemas internos, había ido Ramón Martínez, que vino en la delegación que envió el PRD encabezada por el general. Se había ido Nicolás Silva. Juan Isidro Jiménez Grullón fue candidato por la Alianza Nacional por la Democracia, lo que es hoy el PRM, que luego era el partido de la familia Abinader. Para elegir la candidatura vicepresidencial se hizo una votación. Ganó un señor llamado Buenaventura García, que no se debe confundir con también el candidato que tenía el mismo nombre, pero eran apellidos maternos distintos. Bosch hace que se lo quiten, impone a Segundo González, que fue su vicepresidente. El PRD gana aún con esa situación interna. Luego, para el matadero electoral del 66, Juan Bosch intenta, con el acuerdo de el pacto de Río Piedras, que un representante del Partido Revolucionario Social Cristiano, el partido que había fundado el fundador de Helados Bon, Moreno Jiménez. Gracias, doctor, que fue el que llevaron a la doctora Sánchez como la primera mujer en Latinoamérica a ser candidata vicepresidencial de un partido. Así es. Intenta llevar uno de sus representantes, su máximo dirigente, como candidato vicepresidencial. No se logra, lleva a don Antonio, las condiciones no estaban dadas para que el PRD hiciera campaña. Un matadero electoral lo llamó Bosch. Decían, se burlaban porque Bosch no salía de su casa a hacer campaña. Luego, las elecciones del 70, el PRD se abstiene de participar. En el 74, el PRD va dividido porque en el 73 Bosch renuncia y funda el PLD. El PRD, encabezado por Peña Gómez, conforma el Acuerdo de Santiago. Sí. Bosch, en respuesta, conforma el Bloque de la Dignidad. La oposición se retira. El Acuerdo de Santiago consistía, que estaba incluso el MPD, que Rafael Chaljú Mejía tiene un libro que lo explica perfectamente, que titulado así, El Acuerdo de Santiago. Iban don Antonio encabezando la boleta presidencial y Elías Wessing y Wessing del PQDC, el candidato vicepresidencial. La izquierda y la derecha se iban unificados para sacar a Balaguer. Luego hubo que esconderse. Sí. La Jara Burgos se divide del bloque de Balaguer, del bloque de los reformistas. Sale la candidatura que luego demandó a un periódico muy importante norteamericano, el New York Times, por un altercado que tuvo en la tienda Bloomingdale's, una tienda muy importante por departamentos, y la ganó en los tribunales norteamericanos. Sí. Luego de esto, en el 78 el PRD logra vencer, pero ya venía con el que si leen Morir en Bruselas, de Pablo Gómez Borbón, muy buen libro, que explica el magnicidio contra el padre de Guido Gómez Mazara, el Moreno. Sí. La tesis de hacer el bloque opositor no es únicamente del doctor José Francisco Peña Gómez. Maximiliano Gómez fue también partícipe de esa tesis de unificar todos los bloques opositores contra Balaguer. En el 78 una inteligencia privilegiada. se logra. Luego viene el PRD, gobierna del 78 al 86. Don Antonio, todo el mundo sabe lo que te pasó. Luego viene Jorge Blanco. Para el 86, Jacobo Magluta. Pero si uno va más atrás, a la Revolución de Abril, los enfrentamientos de don Antonio y Jorge Blanco venían desde la solución Guzmán, que los norteamericanos querían que don Antonio Guzmán asumiera la presidencia temporal del país, o de facto, para el cese al fuego de la revolución, y desde ahí, que don Jorge Blanco había militado también en la Unión Cívica Nacional de Viriato Fiallo, venían los enfrentamientos. Luego, en la interna, para elegir la candidatura del 78, se hace el acuerdo verbal entre Jorge Blanco y Jacobo. El que quede el tercero apoya al que quede en segundo. Pues Jorge Jacobo apoyó a don Antonio, que quedaba en primero, porque quien encabezaba la popularidad era don Antonio en ese momento. Así es.
Luego viene las elecciones del 86, un PRD dividido, sale del poder. Se hacen 100.000 votos, se observaron, que eran de Jacobo Magluta, Sí. por el tema del voto, la intención. Así es. Jorge Blanco, todo el mundo sabe lo que pasó, el PRD salió del poder, tuvo que esperar 14 años para volver. Pero en las elecciones del 90, Bosch no acepta el apoyo de José Francisco Peña Gómez, que ya estaba el pleito Jacobo Peña, la división del PRD, del BIS y el PRI, pero Peña Gómez logra tener las siglas, agenciarse las siglas del PRD, va a las elecciones y queda en un tercer lugar. Bosch, le observaron, fue 25.000 votos, Sí. otro fraude. Luego en el 94, que recomiendo un libro, Las elecciones Tolosas de 1994 y el embargo haitiano, de Bernardo Vega, que da otra perspectiva para entender lo que pasó en ese momento y la sagacidad que utilizó Balaguer para imponerse, se acorta el mandato a 2 años. Pero la oposición, con la cual estaba el acuerdo de Santo Domingo, Peña Gómez logra llevar a la oposición unificada, pero le hicieron su mamotreto, más la situación geopolítica, el momento con la situación haitiana, que estaba la prohibición, había una escasez hasta de carburante en el vecino país. Vienen las elecciones del 96. Muere Peña Gómez en el 94, escala Hipólito Mejía a la presidencia. 4 años después, además de la crisis bancaria, se divide el PRD nuevamente. Atuey, Hipólito salen del poder. Para el 2005, en el Hotel Lina se convoca un CEN del PRD y se eliminaron los comités de base, quitando la estructura orgánica, la estructura vertebral del partido. Así es. Ahí viene la candidatura a Miguel Vargas 2008. Que ser justo primero si quieres ser feliz, se dijo el Patricio. Sí. Fue el único momento estelar de Miguel Vargas en la política. Levantó el PRD sin usar los símbolos partidarios. Pierde la elección ante la reelección del presidente Fernández. Luego viene la primaria del 2011, donde se resulta ganador Hipólito Mejía. Se dividen. Danilo Medina escala los resortes del poder. Gobierna 8 años, desde el 2015. Venía desde el 2007 cuando me venció el Estado. Excelente posición. Luego, en el 2019 pasa lo que pasó del manazo de la interna del PLD. Se divide el PLD en el poder y sale del poder. Pero lo dice Francisco Javier García, no lo digo yo, el mal gobierno de Danilo, que juró ante Dios, juró por Dios, cuando modificó la Constitución del 2010 y puso la 2015, que nada más se modificaron 2 aspectos. La reelección, el 126, no recuerdo ahora bien, sí, y agregarse el 20º transitorio que le prohibía. Y luego de lograr eso, en el 2018, sometió a este país a un estado de desasosiego en busca de esa reelección perdida, que luego transmutó la reelección en otro cuerpo con la candidatura de Gonzalo Castillo. El PLD hoy sale. No ha habido, con excepción de esa del 62, un partido opositor o de gobierno que pueda ganar y llegar al poder o retener el poder si está dividido.